Ya, señores, continuamos entonces. A ver, señores, ¿alguna pregunta, alguna observación por ahí? A ver, acá en el documento PDF está gráficamente lo que es el compilador y el intérprete, ¿no? En el compilador se compila una vez, se obtiene el ejecutable y el ejecutable se puede ejecutar las veces que se desee. Simplemente se le dan los datos y produce las acciones. En el caso del intérprete, este trabaja directamente sobre el programa fuente, lo lee junto con los datos y produce las acciones. En el compilador se compila una vez y se ejecutan muchas veces. Mientras que en el intérprete, cada ejecución es una traducción, ¿no? Cada ejecución es una traducción. ¿Listo? Ahora bien, en lo que se refiere al proceso de traducción, ¿no? Lo que constituye o hace el traductor, vamos a ponerlo por acá. Yo tengo el programa fuente y acá tengo el programa objeto, ¿no? El programa objeto va a ser un archivo físico en el caso de un compilador y en el caso de un intérprete va a ser un archivo temporal, ¿no? Algo que esté en la memoria nada más. En ambos casos, yo tengo que traducir. Y la traducción tiene en esencia dos partes. La parte del análisis y la parte de la síntesis, ¿no? Entonces, lo que yo tengo que hacer es analizar, ¿no?, el programa fuente y extraer toda la información posible, ¿no?, del programa fuente, ¿no? Entonces, es como el traductor de cartas que lee una carta en inglés y lee y entiende todo lo que dice. O sea, él extrae la información. Miren que la traducción es una traducción de contenido de acción. O sea, ¿qué cosa quieres que haga? Ya, tal y tal y tal, tal acción, ¿no? O sea, lo que está en el algoritmo. Ya, entonces yo tengo que entender lo que son los pasos del algoritmo. Y eso ya luego lo represento usando el lenguaje de destino. Entonces, en una primera fase, la fase de análisis, se extrae toda la información posible del programa fuente. Esa información se va a guardar en un repositorio, ¿no? Típicamente lo que llamamos la tabla de símbolos, ¿ya? Pero esa información entonces se almacena, ¿no? La información producto del análisis se almacena, ¿ya? Y esa información luego se va a usar en lo que es la fase de síntesis, en donde se va a generar el programa objeto. Entonces, en una primera visión para el traductor, diríamos que el traductor tiene dos grandes fases, la fase de análisis y la fase de síntesis. Ahora bien, de manera un poquito más detallada, ¿no?, el traductor va a tener esta, ¿no?, representación interna, modular, un poquito más detallada, ¿no? ¿Ya? Porque esa fase, ese análisis, esa síntesis, se va a disgregar, ¿no? Vamos a tener, en el caso del análisis, los módulos que se encargan de
el análisis lexicográfico, el análisis sintáctico y el análisis semántico, ¿no? Semántico. Y en el caso de la síntesis, vamos a tener la generación de código intermedio, la optimización, el manejo de errores y la generación propiamente del código objeto. El repositorio de información, ¿no?, para el sistema es lo que llamamos la tabla de símbolos. La tabla de símbolos. Eso es en esencia, digamos, los principales módulos de un traductor. A ver, señores, ¿alguna pregunta aquí? ¿Alguna observación? Señores, No, profesor, no me recordar que está todo claro. a ver, miren, ¿qué se entiende por el análisis lexicográfico, sintáctico y semántico? Cuando yo tengo una frase, ¿no? Por ejemplo, como ejemplo, nada más, ¿ya? Y voy a usar una frase que está en los libros clásicos de compiladores antiguos, ¿ya? Porque es simple, ¿no? Y es la siguiente. El ratón come queso. Esta pequeña frase, cuando yo le hago un análisis lexicográfico, ¿qué significa lexicográfico? ¿No? Es el buen uso de los elementos básicos del lenguaje, específicamente el alfabeto, ¿no?, el vocabulario, el diccionario. Entonces, en esta frase, estoy usando las letras, los símbolos del alfabeto, de la A a la Z, sí, claro. Estoy usando palabras que están en el diccionario, sí, claro, todas ellas son palabras del diccionario. Está correcto. Entonces, el análisis lexicográfico de esta frase me dice que esto está bien. Correcto. Ahora, luego viene el análisis sintáctico. En el análisis sintáctico, yo verifico la estructura de la frase. Y aquí yo veo que hay un sujeto, hay un predicado, acá hay un verbo, y hay una estructura gramatical que es correcta, ¿no? Está bien estructurado. Yo digo, esto está bien estructurado, ¿no? Sintácticamente está correcto, por lo tanto, pasa, está bien. Ahora, cuando hago el análisis semántico tiene que ver con el significado, el sentido, la interpretación, ¿no?, de la frase, ¿no? El buen sentido, ¿no? El correcto significado. Entonces, yo leo la frase y me imagino pues un ratoncito comiéndose su queso, lo cual es totalmente lógico, natural, válido, ¿no?, factible, ¿ya? Y por lo tanto no hay ningún problema. Entonces yo digo, a ver, esto también está correcto, ¿no? En el análisis semántico tenemos el buen sentido, ¿no?, de la frase, la factibilidad, la posibilidad, la realidad,
de lo que ahí está planteado. Entonces, en los tres tipos de análisis, yo veo que esta frase es correcta, no hay ningún problema. Muy bien. Pero ¿qué pasa si yo tengo acá un cambio en la frase y coloco, ¿no? El queso come ratón, ¿no? Acá, cuando yo hago el análisis lexicográfico, digo que está correcto, porque se está usando los símbolos del alfabeto y las palabras del diccionario. Y cuando hago el análisis sintáctico, entonces, igualmente, ¿no? Porque acá tengo el sujeto, el predicado, el verbo, está correcto. Pero cuando yo hago el análisis semántico, ¿no? Trato de imaginarme un queso que persigue a un ratoncito para comérselo, y eso no tiene sentido, pues. No es real, no es lógico. Y acá me doy cuenta de que está fallando, ¿no? En la parte del análisis semántico. ¿Está bien? Entonces, cuando yo hago el análisis de mi programa fuente, de mi sentencia fuente, yo tengo que hacer un análisis completo, en los tres sentidos. El buen uso de los elementos, el buen uso de las estructuras y el buen significado de lo que se ha construido. A ver, señores, ¿se entiende eso? Sí, profesor. Ya, muy bien. Entonces, cuando yo tengo un programa que escribo y yo necesito hacerle el análisis, ¿no? En sus tres formas, ¿no? Por ejemplo, yo tengo acá ejemplo, ¿no? Tengo un programa entero A, B de 3, ¿no? Año igual 2022, ¿no? Aquí tengo A más, ¿ya? Este, Cout, ¿no? A más 2, aquí tengo Cout, B de 4, o B de 3. Aquí, en este pequeño código, ¿cuál sería el error lexicográfico? Engaño. Ya. El error lexicográfico estaría en el uso de un elemento que no es parte del alfabeto. Yo no puedo usar la ñ para un nombre de variable, ¿ya? Porque aquí se usa el alfabeto inglés, de la A a la Z, pero sin la ñ. Por lo tanto, eso está mal. Es un error lexicográfico. Y el error sintáctico, La falta de punto y coma. la falta de punto y coma. Porque la sentencia tiene que terminar con un punto y coma. Error sintáctico. ¿Ya? Falta punto y coma. Y el error semántico, Tendría que estar el B sin el número. O sea, dentro del rango no tendría que tener número. Está el error semántico, el ¿perdón? out, el B, dentro del dentro del corchete no debería estar el número. A ver. Cuando yo defino entero B corchete 3, estoy definiendo un arreglo de tres elementos. Tres elementos que son B de 0, B de 1 y B de 2. ¿Ya? Los tres elementos que existen son B de 0, B de 1 y B de 2. No existe el elemento B de 3. ¿Ya? No existe. Entonces, está bien escrito todo eso, pero no existe ese elemento. Acá hay un error semántico porque el elemento no existe. Puede estar bien escrito y todo lo que quieran, pero no hay, ¿no? Ese elemento no existe. ¿Ya? Bueno,
Entonces, Profesor, disculpe, también, diga, también sería un error semántico que no se le dio un valor nunca a A, o sea, se declaró A, se le incrementó, pero no le dieron un valor inicial. no necesariamente, ¿no? No necesariamente, ¿ya? Porque, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Ya, eso también puede variar entre los lenguajes, o los lenguajes tienen pequeñas diferencias. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo acá entero A y a continuación yo imprimo A? ¿Me va a dar error? Y si no me da error, ¿qué cosa imprime? ¿No? ¿Qué opinan ustedes? ¿La variable A tendrá valor? Sí, cero. Nulo. Ya, eso va a depender, pero de manera categórica, lo que decimos es que sí tiene valor, ¿no? Entonces, de tener valor, sí tiene valor. Ahora, que tenga valor inicial o valor conocido, esa es otra cosa. Una cosa es que tenga valor y otra cosa es que tenga valor conocido, ¿no? Entonces, si acá yo tengo entero A y acá tengo coma, B igual 4, A y B tienen valor, pero el valor de B es conocido y el valor de A no es conocido. No es que no tenga valor, ambos tienen valor, tanto A como B, pero el valor de B es conocido, porque lo hemos inicializado, lo hemos puesto nosotros, mientras que el valor de A no es conocido, pero sí hay un valor. Ahora, no es conocido en el sentido de que cuando el lenguaje, el sistema, crea la variable A, la va a crear en algún lugar de la memoria, pues. En algún lugar de la memoria. Va a coger un espacio de la memoria y allí lo va a asociar con A. Pero ese espacio de la memoria es un circuito electrónico, ¿no? La memoria está llena de ceros y unos. Al momento que yo prendo el computador, esos ceros y unos se ponen ahí, ¿no? De manera aleatoria o el sistema los pone. Y cuando yo separo un espacio para una variable, en ese espacio ya habían ceros y unos, ¿no? Entonces, cuando yo le asigno un valor inicial, ese valor inicial va a reemplazar lo que había. Pero si no le asigno un valor inicial, pues se va a mantener esos ceros y unos que ya estaban, ¿no? Que ya estaban ahí. Y que podemos tomarlo como si fueran aleatorios. Entonces, cuando yo imprimo aquí el A, sí me va a salir un valor, pero me va a salir un valor que se corresponde con eso que ya había antes. Y ese va a salir un número que puede parecernos raro. Puede ser un número grande, un número negativo, etcétera, etcétera. Pero de que sale un valor, sí hay un valor. Ahora, otra cosa es que hay lenguajes, quizás un poco más modernos, que cuando crean una variable, no solamente le separan el espacio, sino que también lo inicializan con un valor por default, ¿no? Que puede ser cero o puede ser null, ¿no? Es casi lo mismo que cero, ¿no? Y así, hay lenguajes que hacen eso, ¿no? Creas una variable, no la inicializas, pero la imprimes y te da cero, ¿no? Porque todo número lo inicializa con cero. Pero eso va a depender del lenguaje. Pero lo concreto, lo importante es que sí tiene valor, ¿ya? Otra cosa es que el valor sea conocido. Esa es otra cosa. Pero de tener valor, sí tiene valor. Ahora, entonces, ahí decimos, toda variable tiene valor. Desde el momento que se crea, toda variable tiene valor. Ahora, que sea conocido o no, depende, ¿ya? Si el sistema lo inicializa, le pone cero, ya sabemos que es cero. Pero si el sistema no lo inicializa, entonces no sabemos qué valor es. Pero sí es un valor. De igual manera, ¿qué pasa si yo tengo en Python
¿no? En Python, yo tengo un arreglo de 4 elementos, ¿no? Y aquí yo imprimo BD5, ¿no? La pregunta es, ¿qué valor imprime? ¿Qué valor imprime? Indica error. ¿Cómo? Va a indicar un error de que lo que se quiere mostrar está fuera de los parámetros de... Ya, a ver, otra respuesta. ¿Alguna respuesta? A ver, ¿otra respuesta? ¿Es error o no? Miren que en Python, al igual que en C y en la mayoría de los lenguajes modernos, los índices empiezan en 0. Este es B de 0. Y este es, ¿no? B de 3. Y cuando yo imprimo B de 5, ¿qué me va a dar? Va a imprimir 7. O sea, no es un error. No me va a decir, no existe. Porque no es un error. Y cuando imprime, va a imprimir 7. ¿Por qué? Porque en Python la referencia es circular. O sea, yo tengo B de 0, B de 1, B de 2, B de 3. Y el B de 4 vuelve al principio. El B de 4 es B de 0. Y el B de 5 es B de 1. ¿Se dan cuenta? Entonces yo tengo referencia circular. ¿Ya? Cuando imprimo B de 5 me va a dar 7, porque es de manera circular. Pues después del B de 3 viene el B de 4, pero el B de 4 va a ser el primero, como que da la vuelta, ¿no? El B de 4 va a ser 2. B de 4 es lo mismo que decir B de 0. Yo le puedo decir B de 300 y me va a dar uno de esos valores. ¿Cuál? Depende de cuántas vueltas haya dado. ¿Se dan cuenta? Es más, yo le podría decir, ¿no? Imprime B de menos 1, ¿no? O B de menos 2, mejor. Imprime B de menos 2, ¿no? ¿Qué cosa va a imprimir? 8. 8, ¿no? Porque ahí da la vuelta, pero por el otro lado, ¿no? Se va para la izquierda. O sea, la izquierda del B de 0 sería el B de 3. El B de 3 es igual a B de menos 1, ¿no? Y uno más a la izquierda es B de menos 2, que sería el B de 2, ¿no? O sea, 8. Entonces, que yo ponga imprime B de 5 en Python no es error, pero sí lo es en C. Ahora otra cosa, en C, cuando yo imprimo B de 3, es un error semántico, porque no existe el B de 3, pero el compilador no me va a decir nada. El compilador no me va a interrumpir la compilación, porque el lenguaje C no es tan rígido como otros lenguajes. En otros lenguajes más clásicos,
que yo recuerde, de Pascal y esas cosas, ¿no? Allí, si el elemento no existe, en el momento mismo de la compilación, te da error. Te dice, elemento no existe. Y te corta la compilación. Pero en el lenguaje C, no. Si ustedes tienen la declaración entero B de 3, ¿no? Y ustedes imprimen B de 8, le va a imprimir. No le va a dar error. Le imprime. ¿Pero qué cosa le va a imprimir? Una cosa que no es, ¿no? Porque al momento que ustedes crean sus variables, acá tienen B, ¿no? Acá está B de 0, de 1, de 2 y de 3. Ya está. Y ustedes imprimen Cout B de 8. ¿Qué es lo que va a hacer el sistema? Va a empezar en B y va a avanzar como si fueran índices y va a llegar a esta posición que no le corresponde, porque el arreglo solamente es hasta acá nada más. Pero como el lenguaje no es rígido, ¿ya? No se preocupa por eso. Él simplemente avanza y cuando llega a una distancia de 8, lo que coja acá lo va a tomar como si fuera B de 8 y lo va a imprimir. Pero obviamente este espacio no le corresponde a B. Acá debe estar otra variable que han creado, ¿no? Entonces está cogiendo el valor de otra variable, ¿no? De igual manera, si ustedes hacen B de 8 igual a un valor, ¿ya? Están afectando el espacio de otra variable. Pero el lenguaje C no lo restringe, no le pone como dicen, reglas absolutas. Simplemente te dicen, simplemente tú sabes que si usas mal, vas a causar un problema, y el perjudicado vas a ser tú, ¿no? Ya es tú, por eso que tú tienes que cuidarte de que estés usando bien los rangos. Pero el lenguaje no te va a chequear eso, ¿ya? Es diferente a otros lenguajes que son mucho más clásicos, que sí te chequean. Y cuando te quieres salir del rango, inmediatamente te bloquean, te dan error. El lenguaje C te deja, pero ya es tu problema ya. Es tu problema que no manejes bien tus rangos. Ahora, el lenguaje Python tiene una solución, ¿no? Que es buena, ¿no? Porque si tú imprimes, si tú modificas el valor B de 8, ya no estás modificando algo que no te corresponde, estás modificando algo de tu propio rango, ¿no? Claro que ya tú ves qué valor es. Los lenguajes tienen diferentes formas, ¿no? Algunas son mejores que otras. Algunas son iguales o mejores que otras, ¿no? A propósito, me estaba acordando acá, cuando yo tengo una declaración, observación, cuando yo tengo acá entero m de 4, ¿no? Entero m de 4, entonces, en un lugar de la memoria se separa un espacio para el arreglo m, ahí tenemos, ¿no? M de 0, M de 1, M de 2, M de 3, ¿no? Pero yo recuerdo que en Pascal, miren, yo dictaba cómo pasa el tiempo, ¿no? Yo empecé de profesor a fines de los 80, imagínense, ¿cuántos años? Ahí dictaba COBOL y Fortran, ¿no? Había un curso que era programación de computadora C1, y ahí dictaba Fortran. Y el siguiente curso era programación de computadora C2, eso era COBOL. Eso era a fines de los 80, 88, 87, 86. Después en los años 90 cambiamos. Yo recuerdo que en la primera mitad de los 90 dictaba Pascal, el lenguaje Pascal. Y el Pascal es bastante rígido. Es un lenguaje chapado a la antigua, ¿no? Entonces, cuando yo declaraba, yo decía,
M es un array, ¿no? 4 of integer, ¿no? Entonces, acá tenía el arreglo M, pero el arreglo M tenía 4 elementos, ¿ya? Pero los índices empezaban en 1. 1, 2, 3, 4. No había elemento 0, ¿no? Los índices empezaban en 1, ¿ya? Pero en lenguaje C y en los lenguajes que derivan del C, ya sabemos que los índices empiezan en 0. Ahora bien, el Pascal está usando para los índices, está usando el orden. El orden. Esto que tenemos acá es el orden. O sea, el primero, el segundo, el tercero, y así, ¿no? El último. ¿Ya? Cuando tenemos una cola de personas que están, ¿no? Para atención en una ventanilla, ahí las personas están en orden. Ahí hablamos del primero de la cola, el segundo de la cola, el tercero, el último de la cola. Pero no hablamos del 0 de la cola. Ahí no hay 0. Ahí empieza en 1. Cuando empieza en 1, estamos hablando en el orden, ¿no? De Pascal usaba el orden. ¿Por qué? Porque el orden se usa también en matemáticas. Entonces ahí hay una referencia directa. En matemáticas se usa el orden, ¿no? El primer elemento de un conjunto, el 1, ¿no? ¿No? La primera posición. No hay la 0 posición, no, es la primera posición, ¿ya? Ese es el orden. Pero en el caso del C, estamos usando esto. Y empieza en 0. Eso no es orden. ¿Qué cosa es eso? ¿Alguien puede decir? Posición. Posición es orden. ¿Eso qué cosa es? Índices. Todos son índices. ¿Qué dicen? A ver, díganme un puntito ahí. ¿Eso qué cosa es? Dirección, profesor. ¿Cómo? La dirección. ¿Dirección? No. Bueno, eso es lo que llamamos el offset. O sea, el desplazamiento. ¿No? Desplazamiento con respecto a un origen. Entonces, en este arreglo tenemos un origen, un punto de referencia. El punto de referencia es el primer elemento. Entonces, para llegar al primer elemento, ¿cuántos desplazamientos tengo que hacer? Tengo que hacer 0 desplazamientos, porque ya estoy en el primero, ¿no? 0 desplazamientos. Para llegar al segundo elemento tengo que hacer un desplazamiento, ¿no? Para llegar al tercero tengo que hacer 2 desplazamientos, ¿no? En total, 2. O sea, partiendo del origen, que es el primer elemento, ¿cuántos desplazamientos debo hacer para llegar al elemento de mención? ¿No? Eso es el offset, el desplazamiento. Desplazamiento relativo con respecto al inicio del conjunto. El primer elemento tiene offset 0, porque ya estamos ahí ya, ¿no? Porque estamos en el punto de partida. El segundo elemento tiene offset 1, porque empezando en el primero hay que moverse una posición para llegar al segundo. Y así. Entonces, lo que se usa es el offset, que es mejor que el orden. ¿Por qué? Porque el offset, como empieza en 0, se adecua tremendamente a la aritmética binaria.
Porque en la aritmética binaria, el primer número es el 0, ¿ya? Y por lo tanto, es más fácil. Entonces, en ese sentido, ¿no? Es más práctico empezar en 0, porque su manejo binario es mucho más rápido, mucho mejor, ¿ya? Es por eso que se usa desde el índice 0, ¿no? ¿Por qué? Porque está usando el offset, el desplazamiento relativo. Ahora, entre el orden y el offset, obviamente hay una equivalencia súper rápida, ¿no? El orden es igual al offset más 1, ¿no? Así de simple, ¿no? ¿Ya? Pero bueno, entonces, los lenguajes usan el offset. ¿Por qué? Porque ya eso viene del set. Y como es más práctico, por lo que se asocia rápidamente con el binario, entonces es mejor. Ya, a ver, ¿alguna pregunta, alguna observación? Entonces, señores, las cosas en algún, si bien tienen una base general, a veces también son relativas. Lo que en un lenguaje es error, que no pasa, que no puede pasar, en otro lenguaje es un error, pero que lo pasa. Y en otro lenguaje no es error, porque lo corrige, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces, ahí tenemos digamos, tres tipos de tendencias, ¿no? Cosas que, que- que, mm, digamos, de un contexto, ¿no? No es lo mismo, pues, la educación en la que yo crecí, de la que han crecido ustedes, ¿no? En mi época, pues, el profesor nos agarraba correazos y no había ningún problema, ¿no? Cuando hacíamos travesuras, digamos, ¿no? Yo he visto eso. He visto cómo le daban correazos a un alumno que había hecho una travesura terrible. No, bueno, pues, ¿no? Pero ahora, pues, que no se le puede tocar ni a nadie, ¿no? Lo cual está bien, ¿no? Pero son tipos diferentes. Entonces, igual, ¿no? Antiguamente habían lenguajes que eran así restrictivos. Te decían, no, tú no te puedes pasar este rango porque te doy error en la compilación, ¿no? Etcétera, etcétera. Tú no puedes usar esto si no lo defines previamente, etcétera, etcétera, ¿no? Pero luego tenemos los modernos, ¿no? La juventud moderna, la generación de cristal, como dicen algunos que critican, ¿no? Entonces, ¿sabes qué? Si tú quieres, declaras la variable, no interesa, tú la usas nomás, ¿no? Tú tienes un arreglo. Antes tus arreglos eran homogéneos, ¿no? Un arreglo de enteros. Todos los elementos eran enteros. Ahora tú tienes un arreglo donde el primer elemento es entero, el segundo elemento es una cadena, el tercer elemento es un real. Normal. Tú ya tienes la libertad. Tú tienes la libertad para hacer lo que tú desees. Pero ten presente que si haces las cosas mal, tú eres quien asume las consecuencias, ¿ya? Entonces, hay esos dos extremos. El clásico, rígido, restrictivo, castigador, y el otro liberal, suelto, que te deja hacer las cosas, pero ya tú atentas las consecuencias. Entonces, en esos dos extremos, o en algún punto intermedio, oscilan las cosas, ¿no? Las épocas, las sociedades. Esta sociedad es restrictiva, la siguiente sociedad en la siguiente década es recontra liberal. La otra se vuelve otra vez más restrictiva, la otra vuelve, la siguiente década relaja más. Y así, ¿no? En los lenguajes también. Antes era restrictivo, después se volvió liberal, y después por ahí otra vez un poco más, no, hay que poner un orden, ¿no? Qué sé yo, ¿no? Y así, ¿no? Cuando hagan desarrollo de software van a ver que hay, ¿no? Las metodologías ágiles. ¿Qué son las metodologías ágiles? Son una reacción a las metodologías restrictivas que te decían, tienes que ser rígido, tienes que hacer así, 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 ¿no? Recontra restrictivo. Y la gente dice, no, pero me demoro más, yo quiero algo más práctico. Metodologías ágiles, la nueva tendencia. Y quién sabe, de aquí a poco otra vez va a haber tecnologías más restrictivas. Y así estamos oscilando. Ya bueno. Bueno, entonces, ese es el punto. Los lenguajes modernos son bastante liberales, bastante flexibles, ¿no? Bastante flexibles.
Pero miren que todo tiene un costo, todo tiene un costo, ¿no? Esa flexibilidad no es pues gratis, hay un costo. ¿Quién va a asumir el costo? El software. Cuando ustedes tienen una variable que es un lenguaje moderno, no declaran y le dan valor, ¿no? Y después le cambian de tipo incluso. Está bien, es una facilidad para el programador, ¿no? Y si se usa mal, bueno, hay problemas. Pero ¿quién asume la implementación de esa variable, de ese tipo, cambiarle de tipo, qué sé yo? El software. Entonces el software se vuelve más cargado, ¿no? En su implementación interna, ¿ya? Entonces, todo tiene como decía, un costo, nada es gratis, ¿no? Aparentemente es gratis, pero hay un costo, ¿no? Hay un costo. Bueno, ya esos son detalles ya un poco filosóficos, pero hablando a nivel software, efectivamente hay un costo en código y en tiempo de procesamiento. A ver, para no irnos muy lejos, volvamos por acá. Ya, los tiempos. Hay un tiempo de traducción. Hay un tiempo de traducción. A ver, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿O está todo claro? Todo claro, profesor. Está claro, Ya, profesor. disculpe que a veces se me va la discusión y me pongo a hablar de cosas del pasado y trato de evitarlo, pero a veces por ahí me jala, ¿no? ¿Ya? Entonces, sobre todo tratando de transmitir algo de experiencia o de conocimiento o de lo que ha pasado, ¿no? Como yo he visto la evolución del hardware, del software en las últimas 4 décadas, y claramente son épocas diferentes en hardware y en software, claramente. ¿Ya? Entonces ya uno tiene un panorama completo, ¿no? Entonces, pero uno trata de transmitir esas cosas hacia adelante y a veces no siempre se puede transmitir bien, porque ustedes tienen otro contexto, ¿no? Así como también hay cosas que ustedes entienden y yo no entiendo, ¿no? Ustedes son más tecnológicos en el sentido de redes sociales, de internet o de esas plataformas, ¿no? Yo las conozco, pero no estoy metido ahí, ¿no? Por las justas tengo mi Facebook, no tengo ni Tinder, ni ¿cómo se llama? Ni un montón de redes sociales, ¿no? No sé ni para qué son, ¿ya? Bueno, entonces, así está. A ver, entonces, acá vamos a mencionar lo que es el tiempo. TikTok, ¿no? Me han hecho acordar de TikTok. ¿Ustedes tienen su cuenta de TikTok? Seguramente, ¿no? Cosas que aparecen y desaparecen. Twitter, Nada, profe. ¿cómo que no? ¿No? Seguramente sus youtubers, Tinder, sí. Tinder, no sé para qué serán esas cosas de verdad, ¿ya? Pero OnlyFans, he escuchado que hay OnlyFans, pero ya creo que algunas cosas son un poquito ya más de adultos, ¿no? Yo no sé, no quiero ya hablar de más porque no conozco. Tengo pequeñas referencias, pero más allá no sé. Bueno, el asunto es que hay gente que es youtuber, hay gente que hacen su podcast, no sé, hay terminología que yo no entiendo, no conozco, porque no estoy en eso. Ya bueno. A ver, entonces acá estábamos hablando vamos a hablar sobre los tiempos. ¿Un momentito? Cuando yo tengo, ¿no? Hemos dicho que hay un tiempo a ver, hay un tiempo de algoritmo, es el tiempo de edición.
en el que ustedes escriben su programa. Ese es un tiempo netamente del usuario, ¿no? Usted puede escribir un rato ahorita, un rato después, o mañana, o darse de corrido 2 horas de programación, qué sé yo. Ese es del usuario. Luego hay un tiempo de traducción, o compilación, como quieran. ¿Ya? Y luego hay un tiempo de ejecución. Tiempo de ejecución. Ahora bien, ustedes tienen una secuencia bien establecida porque esa es la forma en la que han estado programando, ¿no? Ustedes hacen su codificación, ¿ya? De allí hacen la compilación, ¿no? Unos segundos, y de ahí pasan a la ejecución, porque han estado haciendo o programando mucho en C y esas cosas, o en Java, ¿no? Es decir, ustedes tienen una secuencia, primero mi tiempo de edición, después mi tiempo de traducción o compilación, y después mi tiempo de ejecución. Ya está, en ese orden, ¿no? Primero escribo, después compilo, después ejecuto. Para empezar, los tiempos de traducción y de ejecución son tiempos bien definidos, ¿no? Bien definidos. O sea, uno sabe cuándo empieza y cuándo termina. Acá va a empezar el tiempo de traducción cuando yo le doy control F9, le doy clic en el botón compilar o run, qué sé yo, ¿no? Igualmente, cuando ya tengo mi ejecutable, paso a ejecutar el código y tengo un tiempo de ejecución que va a depender de la lógica del programa, ¿no? ¿Ya? Va a demorar tanto. Esos son tiempos que están separados, son uno a continuación del otro, están bien delimitados. Ahora, internamente, en el tiempo de traducción, vamos a tener una suma de tiempos. El tiempo del análisis, ¿no? Más el tiempo de la optimización, más el tiempo de generación de código, qué sé yo, una serie de tiempos, ¿no? Donde cada tiempo componente es asociado a un módulo componente. Bueno, ya. Pero lo que voy es que los tiempos están claramente delimitados. Uno sabe en qué momento está compilando y uno sabe en qué momento está ejecutando. Y hay una secuencia donde primero es el tiempo de edición, luego el tiempo de compilación y luego el tiempo de ejecución. Eso es lo clásico. Pero en los sistemas modernos, sobre todo los que corren bajo internet o los sistemas que corren bajo demanda, ¿no? Resulta que el tiempo, como ya usamos mucho intérprete, entonces ya no hay necesariamente esa secuencia, sino que el sistema va, por ejemplo, ¿no? Lanzo a ejecutar un programa. Vamos a tener un tiempo de carga en la que se trae el programa, o en la que pedimos el programa, o pedimos la página web o la aplicación, ¿no? Entonces, se trae el programa, el código, ¿ya? El sistema lo compila, ¿no? A memoria, o a un archivo temporal, porque recuerden que es un intérprete, ¿no? El intérprete también compila, pero compila de manera interna, a memoria, o a un archivo temporal. No es como el compilador neto que genera un archivo independiente. Bueno, entonces vamos a tener un tiempo de carga, un tiempo de compilación, donde va compilando el primer bloque que le llega, y de pronto empieza a ejecutar. Tiempo de ejecución de lo que llegó primero. Pero a la vez que está ejecutando el primer módulo, el sistema está compilando el módulo 2. O sea, se va adelantando. Y cuando ya compila el módulo 2, ¿no? Y termina el tiempo de ejecución 1, él pasa al tiempo de ejecución 2, ¿no? Y de repente cuando está haciendo el tiempo de ejecución 2, él está cargando, ¿no? El siguiente módulo, ¿no? En otras palabras, en un sistema dinámico, ¿no? Ya no hay esa distinción, esa delimitación que tenemos en el sistema clásico que ustedes desarrollan, en el lenguaje C, donde yo tengo edición, compilación y después ejecución. Y eso está bien marcado uno con respecto al otro, ¿no? En el caso de un sistema dinámico moderno,
los tiempos se van alternando, se van paralelizando, se van particionando y el sistema va avanzando de manera inteligente, ¿no? Va avanzando de manera inteligente. De esa manera, mientras se está ejecutando una parte del programa, él está que trae otra parte y lo está compilando en paralelo, ¿no? Para que cuando ya necesite ejecutar eso, inmediatamente lo ejecuta y va trayendo otro y así. Ese es un sistema dinámico, más moderno. Es igualito que, por ejemplo, ¿no? Los editores. Una cosa es un editor clásico, tradicional, antiguo, como por ejemplo el blog de notas. En el blog de notas yo escribo, ¿no? Yo escribo ¿no? Acción, nada más, ¿no? Entonces, normal, lo que yo escribo se va colocando ahí. Pero otra cosa es un editor moderno o un procesador de texto, donde a medida que yo voy escribiendo, él, ¿no? Va haciendo la verificación lexicográfica, ¿no? Va chequeando los elementos. Y él se da cuenta que yo no he puesto el acento, ¿no? La tilde en acción, y me va a subrayar la palabra, ¿no? Y como hace el Word, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces, es muy diferente un editor de texto, así como este Notepad, lo de notas, que es así totalmente pasivo, ¿no? Totalmente simple, versus un editor moderno como el Notepad o el Visual Code Studio, qué sé yo, que yo escribo de repente una llave izquierda y en el toque me pone una llave derecha, ¿no? Entonces, ese es un sistema dinámico que se está adelantando, que está haciendo las cosas en paralelo, ¿no? Se está anticipando a lo que yo hago, ¿no? Me va corrigiendo, me va completando, me va dando, ¿cómo se llama? Las pautas, ¿no? Y yo le digo, concatenar. Entonces él inmediatamente me dice, la función concatenar, y me da la sintaxis de la función y qué parámetros utiliza y todo eso. Entonces, eso es un esquema dinámico, moderno, que es muy diferente al sistema clásico, que es así pasivo y no hace nada. Te permite escribir, pero nada más. Mientras que uno moderno te permite escribir y te va completando las cosas, te va dando sintaxis, te va ayudando. Igualmente, en el sistema clásico de la compilación hay edición, compilación y ejecución, en ese orden. Pero en los sistemas dinámicos, el sistema está que paraleliza las cosas, está que hace un montón de cosas, ¿ya? Por si acaso. ¿Alguna pregunta, señores? ¿Está claro el panorama, no? Sí, profesor. Ya. Acá en este documento he colocado algunas cosas que voy a sacar porque no hay que pueden ir en otro lugar. Ahora, hay términos asociados a compilador, ¿no? Sí, el precompilador, el compilador incremental, el autocompilador, ¿no? Son simplemente formas de uso de un compilador, ¿no? En el caso de un precompilador, ¿no? Se conoce como precompilador aquel módulo que va antes del compilador y que de alguna manera prepara, ¿no? El puente para que vaya luego al compilador, ¿no? Entonces, cuando yo tengo un programa como este de la izquierda, donde yo digo, numeral define pi 3.1415, numeral incluye datos.h, y así. Cuando yo envío a compilar esto, para empezar, esas instrucciones que tienen el numeral, el Michi por delante, esas no son instrucciones del lenguaje C, esas son instrucciones del precompilador, ¿ya? Y se les diferencia porque tienen ese numeral por delante. Entonces, cuando yo envío el archivo a compilar, quien lo coge primero es el precompilador, y él se encarga de lo que le corresponde. Él entonces sabe, ¿no? Por el numeral define pi 3.1415, que donde encuentre una cadena pi, él tiene que reemplazarlo por 3.1415.
donde quiera que lo encuentre. ¿Ya? Y él no hace ningún tipo de consistencia, simplemente reemplaza lo que es la cadena pi por la cadena 3.1415. No hace ninguna consistencia adicional. Esto es una constante literal. Constante literal. ¿Ya? De igual manera, cuando yo tengo numeral include datos.h, el precompilador abre el archivo datos.h y el contenido de ese archivo lo incluye como si fuera parte del código fuente. Al final lo que está haciendo el precompilador es modificar el programa fuente, ¿no? Modifica el programa fuente de acuerdo a las directivas y vamos a tener entonces un programa fuente modificado y este es el que va recién al compilador del lenguaje C. ¿Ya? Entonces, acá hay un precompilador. ¿Está claro, señores? Sí, profesor. Ya. Otra cosa que también se ve bastante son los llamados traductores embebidos. Traductores embebidos. ¿Ya? Porque sucede que hay mucho lenguaje embebido en la actualidad. Ya no son lenguajes únicos, ¿no? Sino que los sistemas ahora se desarrollan de manera embebida. ¿No? Entonces yo tengo acá un archivo, ¿no? Página.html. Y acá tengo código HTML. HTML, ¿no? Slash HTML. Y así, ¿no? O sea, tengo HTML. Este es lenguaje HTML. Pero acá, por acá tengo un JavaScript. Este bloque es JavaScript. ¿No? Y por acá tengo un bloque de PHP, ¿no? $A igual 1. Este es un bloque PHP, ¿no? Un script del servidor. Entonces, en un mismo archivo tengo 2, 3, 4 lenguajes, ¿no? Entonces, a la hora que se tiene que ejecutar esto va a pasar pues por una jerarquía de traductores y cada uno coge lo que le corresponde. Cada uno realiza lo que le corresponde, ¿no? Entonces, el servidor es el primero, ¿no? Y él ejecuta sus scripts de servidor. Luego el resultado ya lo envía. Luego viene el navegador, ¿no? Y el navegador también tiene sus prioridades. Él de repente va a ejecutar primero lo del JavaScript y después ya recibe al final el HTML. Entonces, hay una secuencia ahí, ¿no? Hay una secuencia. Un traductor embebido es simplemente un traductor que está metido dentro de otro, ¿no? Y que se encarga de la parte embebida del código que le corresponde. A ver. Miren, nosotros necesitamos estudiar a los lenguajes, ¿no? Como dijimos al principio. Vamos a estudiar a los traductores. Ya, muy bien. Pero para estudiar a los traductores necesito estudiar a los lenguajes. Ya, muy bien. Pero no quiero estudiar a todos los lenguajes. Me interesan solamente los lenguajes formales. Nada más. Los lenguajes naturales, eso es para los lingüistas. Ahora bien, un lenguaje formal, ¿no? Del cual el ejemplo más característico son los lenguajes de programación, ¿no? Es simplemente un lenguaje que tiene es un lenguaje que tiene una definición, ¿no? Exenta de problemas, ¿no? Y que ha sido diseñado, ha sido creado, ¿no? Como todo el lenguaje formal, ha sido diseñado, ha sido creado, ¿no? Obedece a un conjunto de especificaciones formales, ¿ya? Ahora bien, para que ese lenguaje sea formal, tiene que estar bien definido. Tiene que estar bien definido. Es decir, tiene que especificarse cuáles son sus elementos, cuál es su alfabeto y cuáles son sus reglas que lo identifican. Entonces, por ejemplo, acá, ¿no? Yo tengo el lenguaje de los números binarios pares,
Aquí solamente estoy describiendo de manera literal, número binario par, de forma literal. Pero cuando yo digo, sus componentes son, este es el alfabeto, y las reglas asociadas son estas, todo elemento del lenguaje es una combinación en cualquier orden y grado de elementos del alfabeto, 0 y 1. Y además, segunda regla, debe terminar en 0. Aquí ya tengo las reglas claras. Entonces, cuando me viene un elemento, ¿no? 1, 1, 1, ya. ¿Cumple con la primera regla? Sí, porque tiene elementos del alfabeto. ¿Cumple con la segunda regla? No, porque no termina en 0. ¿Ya? Entonces, eso es importante. ¿Ya? Que para un lenguaje formal. Para que un lenguaje formal sea útil para nosotros, tiene que estar formalizado. ¿Qué cosa es estar formalizado? Que sus reglas estén bien claras, formalizadas, escritas, ¿no? Que no sean contradictorias, que no sean ambiguas, ¿no? ¿Ya? Y tiene que definirse ese lenguaje de alguna manera usando determinada notación. Ahora bien, para formalizar un lenguaje, ¿no? Hay que especificar las reglas y esas reglas tienen que escribirse en usando alguna nomenclatura. Existen varias formas de escribir esas reglas, ¿ya? Por ejemplo, tenemos las expresiones regulares, o también hay algunos elementos que me permiten reconocer, ¿no? Como los autómatas, las gramáticas, ¿ya? Entonces, yo tengo acá, por ejemplo, el lenguaje de los números enteros. Si yo solamente escribo L igual número entero, esa es una definición literal que no le sirve al computador. Lo puedo entender yo, ¿no? Que he llevado mis cursos de matemática, pero no lo entiende el computador. Es una cosa literal, no tiene uso para el computador. Ahora, si yo le digo el lenguaje de los números enteros es, y empiezo a describir los elementos, 1, 2, 3, 4, 5, esa es una definición por extensión, donde digo cuáles son los elementos. Pero esa definición no es práctica, porque los elementos pueden ser muchos, el conjunto puede ser infinito, y por lo tanto no me sirve. ¿Qué es lo que yo necesito? Yo necesito una definición por comprensión, en la cual yo establezco cuáles son las características, las reglas, la estructura general de todos los elementos, ¿ya? Y ahí ya, con esa definición, tengo cubiertos a todos los elementos del conjunto. Y acá yo digo, ¿no? Entonces, ¿qué es un número entero? Un número entero es un dígito que está concatenado m veces, ¿no? Este dígito de la m significa que hay una secuencia de m dígitos, m mayor o igual que 1. Y dígito es un elemento de este conjunto, del 0 al 9. Aquí sí ya el sistema, el computador, puede usar estas definiciones para reconocer a un número entero. Que cuando venga un número entero, él va a reconocer que está formado por dígitos, porque ya se definió lo que es dígito, ¿no? Y además es una secuencia de dígitos, entonces va a cumplir. Eso es lo que necesitamos, una formalización, pero que esté basada en un conjunto de reglas bien determinadas, ¿ya? Y que se escriba usando cierta nomenclatura, ¿no? Para que pueda ser entendida por todos los que quieren usar ese lenguaje. El componente fundamental de un lenguaje es el alfabeto, ¿no? ¿Ya? Y es el elemento más simple. Y generalmente es lo primero que debemos plantear. Bueno, es lo primero que debemos plantear. A veces es fácil plantearlo, a veces no tanto, pero es lo primero que debemos plantear. Todo lenguaje tiene un alfabeto, ¿ya? El alfabeto es un conjunto de símbolos. El alfabeto es un conjunto de símbolos. Y aquí también hay que ya, acá hay que resaltar esto. El alfabeto conjunto finito de símbolos, ¿ya?
finito, que es una cantidad fija, determinada, no puede ser infinito. Y acá hablamos de símbolos, ojo, no hablamos de letras, no hablamos de dígitos, no hablamos de caracteres, hablamos de símbolos. Esto es importante. En el lenguaje, nosotros no trabajamos con caracteres, no trabajamos con letras, no trabajamos con dígitos, nosotros trabajamos con símbolos, símbolos, símbolos. Es algo muy importante. El traductor trabaja con símbolos. La unidad mínima, ¿no?, para el manejo del traductor es el símbolo, no el carácter, sino el símbolo. Ahora, un carácter puede ser un símbolo, pero no todo símbolo es un carácter, ¿ya? Ahí hay que tener cuidado. Entonces, yo no voy a hablar de caracteres, ¿no? O si los hablo, los menciono, pues claramente en un contexto bien determinado. Pero a nivel del proceso de traducción, lo que tenemos son símbolos, símbolos. Ahora, esto también es importante porque miren, ¿qué sucede cuando ustedes están programando? Ustedes tienen por acá, if x menor o igual que 2, ¿no? A más, etc. Entonces, ¿qué cosa ven ustedes? ¿Qué cosa ven ustedes cuando están programando? Ustedes lo que ven es una vista ideal. Una vista ideal. Es una vista fácil, ¿no? Simple. En la que el código está, pues, en líneas. Primera línea, segunda línea, tercera línea, etcétera, ¿no? Además, ustedes dejan espacios en blanco, ponen sus comentarios. O sea, hay una presentación para ustedes, para las personas, ¿no?, que les permite editar, entender, etcétera, etcétera. Ahora, cuando ustedes ven este primer elemento, ustedes ven un if, como una unidad. Ustedes no ven un carácter i seguido de un carácter f. Entonces, cuando digo, ¿qué cosa hay ahí? Hay una letra i y hay una letra f. Ustedes no dicen eso, ustedes dicen, no, ahí hay un if. O sea, ustedes identifican la unidad directamente, ¿no? Y bueno, haciendo saltos de línea, dejando espacios, ustedes tienen una visión que es para ustedes. Eso es a lo que yo llamo una vista ideal. Esa vista ideal, en parte la ponen ustedes, pero en parte también se las da ¿quién? Se las da el editor. El editor es un software, ¿no?, que les permite escribir. Pero ese editor le va a dar una vista ideal, que es diferente a la vista real. La vista real no es exactamente como la vista ideal, ¿no? Cuando este archivo yo se lo doy al compilador, el compilador no va a ver un if. Él ve una i, un carácter i, seguido de un carácter f, ¿no?, seguido de un carril izquierdo, y así, ¿no? En otras palabras, lo que el traductor ve es una cadena de caracteres. Él ve una cadena de caracteres. Incluso en esta cadena de caracteres vamos a tener ¿no?, cosas que ustedes no ven, ¿no? Entonces, acá vamos a ver 2 bytes, ¿no? Esos 2 bytes, ¿no?, el retorno del carro y la alimentación de línea, ¿no?, que son 2 bytes, ¿no? ¿Quién los puso? Los puso el editor. ¿Por qué los puso ahí?
porque es una marca que el editor pone para saber dónde termina una línea. Y de esa manera, cuando el archivo se cargue, ¿no? Para una nueva edición, el editor sabe dónde termina la línea y tiene que pasar a la siguiente línea. Entonces, esos son bytes que ha puesto el editor para su uso, porque si no, no hay forma de saber cómo, dónde termina una línea y dónde empieza la siguiente, ¿no? A la hora de grabar en el archivo. ¿Ya? Eso es, entonces, salto de línea del editor. Es para uso del editor, nada más. Entonces, cuando yo le envío esto al compilador, ¿no? El compilador tiene que ignorar esas líneas, o perdón, esos bytes. Igualmente el compilador tiene que ignorar los espacios en blanco, ¿no? Tiene que ignorar los comentarios, ¿no? Etcétera, etcétera. ¿Ya? Ahora bien, en esta vista real, yo tengo la letra I seguido de la letra F, pero eso no es lo que necesita el compilador o el traductor. El traductor no trabaja con una cadena de caracteres. Él trabaja con una cadena de símbolos. Y yo necesito acá un módulo que avance, recorra los caracteres y me devuelva el símbolo como una unidad. El símbolo es una unidad. El primer símbolo va a ser if, que es una palabra reservada. El segundo símbolo, ahora, la siguiente vez que yo solicito un símbolo, va a continuar de donde se quedó. Y ahí va a avanzar reconociendo hasta que identifique otro símbolo. Ahora viene el siguiente símbolo, que es un paréntesis izquierdo. Ese es un operador de agrupación. La siguiente vez va a continuar donde se quedó, va a avanzar, va a reconocer un símbolo y me va a devolver, ¿no? El símbolo y me va a decir qué símbolo es. Este es un identificador. ¿Ya? No decimos nombre de variable, ojo. ¿Ya? Así como yo tengo el concepto de símbolo, que es un concepto superior, ¿no? A carácter, etcétera. Símbolo está por encima de eso. De igual manera, yo tengo acá el nombre de variable, nombre de lo que sea, pero acá tengo por encima un concepto superior, que es el identificador. ¿Ya? Un nombre puede ser un identificador, pero no todo identificador es un nombre. ¿Ya? Hay otras formas también. Entonces, nosotros trabajamos con el concepto no de nombre, sino de identificador. ¿Cuál es la diferencia? El identificador identifica de forma única, no hay otro que tenga la misma identificación, ¿no? Mientras que el nombre puede estar repetido, ¿no? Ustedes tienen el nombre, ya, pero el nombre puede no ser único, porque puede haber un homónimo. Pero su identificador, ¿cuál sería? Su número de DNI, ¿ya? Porque no puede haber otro que tenga el mismo DNI. Ese es un identificador. Bueno, entonces, lo que yo tengo es que el sistema va a recorrer la cadena de caracteres y él va a convertirlo, ¿ya? Acá vamos a tener otro símbolo más, ¿no? Menor o igual, que es un operador relacional, ¿ya? Y el siguiente símbolo, 2, ese es un número. Bueno, entonces, acá va a haber un módulo que es el analizador lexicográfico, más conocido como escáner, ¿no? Este es tu nombre de batalla, ¿ya? Ese es el escáner. El analizador lexicográfico, más conocido como escáner. Este escáner va a accesar a la cadena de caracteres y va a ir formando, reconociendo los símbolos. Y cada vez que reconoce un símbolo, lo devuelve. De tal manera que lo que me da el editor es una cadena de caracteres.
pero lo que yo necesito es una cadena de símbolos, porque el traductor no trabaja con caracteres, trabaja con símbolos. Eso es lo que debemos tener presente. A ver, señores, ¿qué dicen? ¿Se entiende o estamos fríos? Sí, se Sí, entiende. todo claro, profe. Ya. Entonces uno necesita una cadena de símbolos. ¿Ya? El traductor trabaja con símbolos, no trabaja con caracteres. Ahora bien, es importante tener un escáner, un módulo escáner. Y aquí, a ver un ratito. De repente por acá está este. Ahí está. Miren, este, este es un sitio web que tengo, ¿ya? Y ahí he colocado un archivito que hice alguna vez hace tiempo, ¿ya? Que es un escáner. Entonces, en este módulo escáner, yo tengo una cadena fuente de ingreso, ¿ya? Y tengo una función escáner, que cada vez que yo la llamo, ¿no? Cada vez que yo la llamo, recorre la cadena fuente y me va devolviendo un símbolo. El símbolo que se devuelve, el símbolo actual que me devuelve, es conocido como token. Token. Entonces, la primera vez que llamo al escáner, me devuelve X. La siguiente vez, asignación, después suma, después multiplicación, a 21 más 35, punto y coma, y después este símbolo que me va a representar el fin de cadena, que ya no hay más. Entonces, cada vez que yo, ¿no? Tengo una cadena fuente, llamo al escáner, A, suma, nombre suma, y así, ¿no? Entonces, este módulo escáner va recorriendo la cadena fuente, carácter por carácter, y va identificando los símbolos. Hay tres tipos básicos de símbolos, ¿no? El identificador, el número y el operador. Entonces, yo tengo acá, por ejemplo, suma, asignación 32. Entonces, el primero es un identificador, que es suma. El segundo es un operador, la asignación. Y el tercero es un número, ¿no? ¿Ya? Aquí, ¿no? Suma igual A por B más 2. Suma, asignación, A por, paréntesis, B más 2, cierro paréntesis, fin de cadena. ¿Está bien? Ahora, este escáner recorre identificando los símbolos, pero él no
va a hacer ningún tipo de validación sintáctica. Él no mira toda la cadena, él solamente mira el punto donde se encuentra para obtener el símbolo. Entonces, si acá yo tiene un error sintáctico, al escáner no le interesa eso. Él solamente ve el símbolo nada más. Me da uno tras uno a los símbolos. Él no ve si está bien escrito, si le falta punto y coma. Eso no lo ve. Eso no es tarea de él. No es su tarea. Él solamente devuelve los símbolos nada más. Entonces, eso se necesita. Un módulo escáner que tenga acceso a la cadena fuente y que recorra carácter tras carácter hasta identificar un símbolo. Y cuando identifica un símbolo, lo devuelve. ¿Se entiende eso, señores? Sí, profesor. Sí, profesor. Ya. Ese escáner es muy sencillo. Es tremendamente sencillo, ¿no? Función escáner. Tengo el token, cadena vacía. Luego acá, con un while, incremento un índice siempre que sea espacio en blanco. O sea, ignoro los espacios en blanco que hay al principio. ¿Ya? Los espacios en blanco se ignoran. Luego, en el caso de que mi índice pase de la longitud de la cadena, he llegado al final. Pero bueno, acá viene, ¿no? Entonces, todo va a depender del primer elemento, en este caso del primer carácter. Si el primer carácter es una letra, o sea, en el rango de la A a la Z, estoy formando un identificador. ¿Ya? Y mientras sea letra o sea dígito, tengo un identificador, o sea, un nombre de variable, digamos, ¿no? Mi variable A21, suma 2, ¿no? XY, J, y así. Entonces, yo entro por un carácter, pero luego empiezo a concatenar siempre que sea letra o dígito. Voy concatenando y voy avanzando el índice, y así. Cuando venga algo que no es ni letra ni dígito, ya yo terminé de identificar mi símbolo. Ahora, si el primer carácter no es una letra, hago un else. Y pregunto si el primer carácter es un carácter dígito, del 0 al 9. Si es así, entonces empiezo a concatenar siempre que sea un dígito del 0 al 9, ¿no? Ahí voy formando un número. Ahora, si no es ni letra ni dígito, entonces ahí tengo que estar, es un operador. Y tengo que estar comparando entre los operadores más conocidos y además debo tener cuidado, porque hay operadores que son de 2 caracteres. Entonces, cuando yo tengo un carácter menor, yo no sé si es el operador menor o es el operador menor igual, ¿no? Para saber si es el operador menor igual, tengo que avanzar a la siguiente posición. Y si encuentro un igual, entonces es el operador menor igual. Pero si encuentro otra cosa, es solamente el operador menor. ¿Ya? Entonces ahí hay que tener un cuidado. Bueno, entonces acá tenemos un pequeño escáner recontra simple, concatena, después retorna el token y listo, ¿no? Eso es todo. Pero el asunto es que me está separando los símbolos básicos. ¿Ya? Bueno, si ustedes desean, ahí está el enlace, peruelectrónico.com/escáner. ¿Ya? Pero es un código totalmente sencillo de realizar. ¿Alguna pregunta acá? ¿Observación? ¿Está claro, señores? Sí, profesor, está claro. Sí, profesor, todo claro. Ya, muy bien. Entonces, acá mismo podemos cambiar esto por electrónico.parser.
parser. Este de acá es este es un analizador sintáctico, ¿ya? Este de acá va a reconocer toda la cadena, toda la cadena. En este caso, una declaración de función, ¿ya? Una declaración de función. Entonces, en la cadena fuente, yo coloco una declaración de función, solamente la cabecera nada más, como esta de acá, ¿ya? Y aquí voy a llamar al reconocedor, ¿no? Al parser. Este reconocedor va a reconocer toda la cadena, de principio a fin. Pero para hacer su reconocimiento, él necesita los símbolos. ¿Y quién le va a dar los símbolos? El escáner. Por lo tanto, este parser tiene que llamar al escáner para que le envíe símbolo tras símbolo, ¿ya? Y así verificar si toda la secuencia de símbolos es correcta. Acá entonces, para esta cadena, yo ejecuto el parser y si toda la cadena está correcta, me dice que es reconocida. Pero si yo le quito acá, una coma, ¿no? Y llamo al parser, me dice error. ¿Por qué? Porque no tiene la secuencia, la sintaxis correcta, ¿ya? Entonces acá tengo coma, puntero b, otra variable, float, suma. Llamo al parser, correcto, está correcto, ¿no? Si me olvidé del paréntesis derecho, llamo al parser, error, ¿no? Porque le falta el paréntesis derecho, y así. Entonces, este es un parser que chequea toda la cadena. Pero para hacer eso, él necesita que le provean de los símbolos. Y el que se los provee es el escáner. Ahora, el escáner aquí es una versión un poquito mejorada con respecto a la anterior que les he mostrado. Ya, a ver acá, a ver. El reconocedor es este proceso, ya, no importa. Pero el escáner está acá. ¿Cuál es el cambio que le hemos hecho? Que el token ya no es una sola variable, sino que tiene dos componentes. Token.nombre, donde se forma la cadena, y token.tipo, donde identificamos qué tipo de token es. Porque hay token que es identificador, hay token que es operador, hay token que es número. Entonces acá hacemos la identificación. A ver, acá ignoramos espacios en blanco, fin de cadena, ya, y acá, ¿no? Entonces, si el primer carácter es una letra, entramos en este bloque. Mientras sea letra o sea dígito, vamos concatenando en token nombre, ¿ya? Y cuando salimos, yo le pongo token tipo igual identificador, porque es un identificador. Entonces, estoy ahí colocando la información de qué símbolo es y de qué tipo es. Esto es importante, ¿por qué? Porque acá, en la secuencia de reconocimiento, a mí no me interesa cómo se llama la función. De suma 1, no, eso no me interesa. O sea, no me interesa el valor específico del nombre o del identificador. Lo que a mí me interesa es que sea un identificador. ¿Se dan cuenta? Mientras que acá, en el primer caso, sí me interesa que sea un tipo válido, float, int, etc. Ahí sí tiene que ser un tipo específico. O bien int, o bien float, o bien char. Pero acá, en el nombre de la función, no me interesa qué función es, o qué nombre específico es. ¿Ya? A mí lo que me interesa es que sea un identificador. Y por eso que en el escáner yo tengo token nombre, donde está la cadena, y token tipo, donde está el tipo identificador. Y cuando hago mi reconocimiento, para pasar del estado QSU1 al estado QSU2, yo pregunto si lo que viene a continuación es un identificador. No pregunto qué identificador es, no me interesa cómo se llame.
Lo que me interesa es que sea un identificador. ¿Ya? Por eso que tengo acá separado, ¿no? Token nombre, token tipo. Eso también ustedes lo pueden revisar. ¿Ya? Está ahí, periodoelectrónico.com/parser. Parser. Ahora, ustedes necesitan hacer un parser, necesitan tener un parser. ¿Por qué? Porque yo les voy a pedir luego que hagan un reconocedor. Y el reconocedor va a usar el parser. Y no van a esperar ustedes a que yo les diga hacer el reconocedor para recién ponerse a hacer su escáner, ¿no? Ya su escáner debe tenerlo listo ya. Ahora, el escáner que hay por ahí, que está por aquí, es un escáner simple, pero ustedes le pueden añadir cosas. En este escáner solamente se están reconociendo números enteros. Pero ¿qué tal si yo les digo hacer un escáner que reconozca también números reales? Donde un número real tiene una parte entera, un punto y la parte fraccionaria. O un escáner que ignore los comentarios, ya sean los comentarios de línea o los comentarios multilínea, ¿no? Y así, ¿no? Entonces, uno puede ampliar el escáner. ¿Está bien? Uno puede ampliar el escáner. A ver, señores, ¿alguna pregunta por acá? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna observación? ¿Nada? A ver. Hemos hablado del componente fundamental de un lenguaje que es el símbolo. Y también hay una operación fundamental. La operación fundamental en el lenguaje es la operación de concatenación. La concatenación es la operación fundamental. ¿En qué consiste la concatenación? En una secuenciación, en poner uno después de otro, ¿no? A los símbolos. Entonces, yo puedo concatenar dos símbolos. Cuando concateno dos símbolos, me queda una cadena de símbolos. También puedo concatenar dos cadenas y me da una cadena resultante. Incluso puedo concatenar dos conjuntos y el resultado es otro conjunto cuyos elementos son resultado de la concatenación de los elementos de los dos conjuntos anteriores, ¿no? Y así. La concatenación es entonces la propiedad fundamental, la que permite, a partir del alfabeto, yo formo las palabras. Y después, concatenando las palabras, yo formo las frases. ¿Se dan cuenta, no? Es igualito que en el colegio, cuando estaban en iniciales, jardines, ¿cómo se llama, no? ¿Qué es lo primero que aprenden el alfabeto? ¿No? Con su tablita ahí de L león, con su dibujito y todo eso, ¿no? Una vez que aprenden el alfabeto, ya pasan a las sílabas, ¿no? La, le, li, lo, ¿no? Y después empiezan a agarrar palabras y frases, ¿no? Que mi mamá me mima y toda esa cosa, ¿no? Pero así van aprendiendo, se va formando el lenguaje, hasta que ya después termina pues con ya frases mucho más extensas, mucho más complejas. Entonces, el elemento básico es el alfabeto. Usando el alfabeto, concatenando, yo construyo las palabras. Concatenando las palabras, yo tengo las frases, ¿no? Y así. La operación fundamental es la concatenación. Ahora, rápidamente, hay un elemento que es básico y que vamos a definir ahora, que es el llamado símbolo nulo. Este símbolo nulo es como si fuera el 0 para los números, ¿no? Este símbolo nulo es un símbolo cuya longitud es 0. La longitud es el número de elementos de una cadena, ¿ya? La longitud de una cadena es el número de símbolos que tiene esa cadena, ¿no? La longitud de la cadena B es 2. Ahora bien, el símbolo nulo es aquel símbolo cuya longitud es 0. O sea, no tiene longitud, ¿ya? Lo representamos como lambda. Y además tiene la característica de que no afecta a la concatenación. X concatenado con lambda es igual que lambda concatenado con X y es igual a solamente X, ¿ya? Bueno, tenemos entonces los elementos básicos, la operación fundamental y la definición de símbolo nulo, que creo que es tremendamente trivial. Ya lo demás, esto de acá, pero esto ya lo hacemos la siguiente semana. A ver, señores, ¿alguna pregunta? O si no, permítame, por favor, permítame unos minutitos, ¿ya? El problema de la pertenencia. Esto nomás.
¿Qué es el problema de la pertenencia? El problema de la pertenencia es que llegue una cadena candidata, ¿no? Y tenemos el problema de saber si pertenece o no al lenguaje. ¿Se dan cuenta? Miren, ¿por qué necesitamos formalizar un lenguaje? ¿Cuál es el objetivo? ¿Por qué yo quiero que mi lenguaje esté formalizado? ¿No? Yo tengo acá. Si yo quiero trabajar con un lenguaje, necesito que el lenguaje esté formalizado. ¿De qué manera? Que se diga cuáles son sus elementos y que se diga cuáles son sus reglas. ¿Por qué es importante esto? Porque luego yo voy a tener un problema. El problema es que van a venir lo que llamamos cadenas candidatas. X1, X2, XM. Esa es una cadena candidata que ha venido de algún lugar, no interesa. Y lo que yo quiero saber es si esta cadena pertenece al lenguaje o no pertenece. Eso para mí es importante. A eso le estamos llamando el problema de la pertenencia, que consiste en que dada una cadena candidata, queremos saber si pertenece o no al lenguaje. ¿Cómo resuelvo este problema? Usando un reconocedor, que va a ser un módulo. ¿Cómo hace el reconocimiento? El reconocedor va a usar las reglas del lenguaje y se las va a aplicar a la cadena candidata. Si la cadena candidata cumple con todas las reglas, entonces pertenece al lenguaje. Pero si la cadena candidata falla en una o más reglas, entonces no pertenece al lenguaje. Esto es importante, señores. ¿Por qué es importante? Porque yo tengo acá edición, ¿no? Acá tengo compilación, perdón, la compilación, y acá tengo la ejecución. En la compilación, en la traducción, yo no traduzco de manera directa. Lo que yo hago es, primero, resuelvo el problema de la pertenencia. Es decir, acá viene el programa fuente que le envía el editor. Y yo pregunto si el programa fuente pertenece al lenguaje. Este programa fuente que me ha enviado el editor, ¿pertenece al lenguaje? Si la respuesta es sí, yo compilo. Pero si la respuesta es no, entonces lo rechazo. Lo que llamamos errores. Porque yo no puedo compilar, yo no puedo traducir lo que tiene errores. Porque eso que tiene errores no pertenece al lenguaje. ¿Ya? Y la traducción es solamente para elementos del lenguaje. Entonces, hay que tener cuidado. Por eso que el problema de la pertenencia es importante. Yo necesito saber si mi cadena candidata, ¿no? Donde mi cadena candidata, ¿cuál es? Mi cadena candidata es el programa fuente que se le ha enviado al traductor. Esa es la cadena candidata, ¿no? Es el programa fuente. El programa fuente que yo le doy al compilador, en principio, es una cadena candidata. Puede pertenecer como puede no pertenecer al lenguaje. Entonces, el traductor lo primero que hace es resolver el problema de la pertenencia. O sea, ver si pertenece o no al lenguaje, ¿no? Si ve que pertenece porque cumple con todas las reglas del lenguaje, ahí recién lo traduce. Pero si no cumple con alguna regla del lenguaje, ¿no? Como que debe poner punto y coma al final de cada instrucción, entonces lo rechaza. ¿Ya? Por eso es importante. Ese es el problema de la pertenencia. Bueno, señores, disculpen el apuro, ¿ya? Vamos luego a algunas cosas a revisar en la siguiente clase. No sé si tienen alguna pregunta, alguna observación para terminar ya. Profesor, ya hemos escogido al delegado.
Ya, coloque su nombre del delegado en el chat. Ya, y el delegado se queda pues para el final, para poder coordinar con él, ¿ya? Y con lo demás ya se puede retirar. A ver, ¿alguna pregunta para terminar? Ahí queda. Ya, señores, entonces, si pueden, vayan avanzando un escáner, formen sus grupos, máximo 3 personas por grupo, ¿ah? Más no. ¿Qué más? ¿Alguna observación? Nada. Ya, cualquier cosita a través del delegado. Ya, señores, entonces muchas gracias. Nos vemos en la próxima semana.